Bueno, la clase de hoy es una especie de guía como para entender primero qué es la moral, porque se habla mucho de la moral espírita, pero me gustó la idea de entender la moral espírita como algo ético, como algo que trasciende lo que ya conocemos, que trasciende lo normativo de la actualidad y como algo que habilita justamente la evolución del ser, del pensamiento, de la conciencia. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de una moral espírita? Primero debemos entender qué conocemos o cuál es el concepto de moralidad, que es un conjunto de creencias, son valores, son normas que guían el comportamiento de las personas en una determinada sociedad, en una determinada época, y que distinguen generalmente lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y se adquiere principalmente a través de socialización y educación, que son las interacciones que tenemos con otros dentro de nuestro grupo social, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro país, todo lo que nos constituye como personas. Esto modela una conducta individual y colectiva para asegurar un orden social y una convivencia adecuada. Metí unas cuantas palabritas acá medio, pero es así porque justamente lo que quiero es que se entienda cómo todo esto se vincula y, y que podamos ver no solo desde el espiritismo, sino desde un foco de las ciencias sociales, cómo esto puede sumar y abrir un nuevo camino. A ver, continuamos acá. ¿Existen otras perspectivas que definan la moral? Sí. Tenemos tres perspectivas que quise colocar acá. Dos de ellas son autores terrenales, filósofos, y la perspectiva que propone Kardec. Foucault, que es un filósofo francés, dice que la moral está basada en códigos de conducta, que está sujeta a un contexto histórico y que en algunos casos se impone para generar un discurso de control o modelar un sistema, mejor dicho. Deleuze define que la moral, como cualquier sistema de reglas que juzga desde valores trascendentes, es decir, bueno, malo, correcto, incorrecto, aprobado, desaprobado, etcétera. Y acá justamente es cuando vemos un concepto que trasciende con lo conocido, ¿no? Que es lo que propone Allan Kardec. Allan Kardec nos propone un concepto de moral basado en valores universales que rigen la conducta humana, cuyo objetivo es la evolución del espíritu. No se ve ahí, pero progreso espiritual. Y acá es donde quiero hacer el enfoque porque ya no nos habla de lo bueno o lo malo, ya no nos habla de un discurso o una forma de control, sino que directamente habla de progreso espiritual y de valores universales del ser, del espíritu. Eh, es un nuevo paradigma. ¿Qué entendemos por valores universales? Acá yo quería que entendieran todo, o sea, que no quede ningún hueco sin comprenderse. La propuesta de Kardec se basa en abordar aquellos conceptos que difieren uno del otro, pero que están relacionados entre sí, que serían universo y universalidad. Para entender valores universales necesitamos entender esta diferencia. Universo es todo lo que hasta ahora conocemos, lo que ya sabemos, lo que entendemos y todo ese conjunto de ideas donde cuando nos preguntamos algo buscamos ese significado ahí, dentro de esa bolsa de conceptos.
El universal es aquello que excede esos conceptos sabidos. No es casualidad que, hablando de valores universales, fue un concepto que se introdujo en una época donde no era fácil de comprender, no era posible entenderlo. Por eso lo ubico de esta forma en el concepto de universal o universalidad, porque la universalidad es la singularidad que excede al universo conocido, es decir, es algo que viene del espíritu de cada una de las personas. Es una demanda que tiene ese espíritu y que esa demanda habilita un reordenamiento de conceptos. Esto se aplica tanto para nosotros en nuestra vida, con las experiencias que vivimos, como con quienes interactuamos y en la sociedad, cuando vemos todos estos movimientos que generan ruido en un principio, pero que tal cual lo que se busca es generar un equilibrio, un cambio. Y algunas veces hay que mover las olas para poder generar cambios, justamente. El proceso de integración de estos conocimientos, de estas singularidades, se llama universalización. Eso no es tan importante, lo importante es entender estas dos diferencias de universo y universalidad para poder comprender la idea de Allan Kardec desde un enfoque, desde la psicología social, si se quiere llamar de esa forma. Entonces, ¿qué son los valores universales? Entendiendo previamente estas dos diferencias entre universo y universal, los valores universales que promueve el espiritismo no forman parte de las estructuras morales, inclusive cuando se promovieron, no formaban parte de las estructuras morales. No era moral que una persona reencarnara, no era moral que una persona tuviese la libertad de ser, de existir, de... Existían otras ideas, ¿no? Que limitaban, que catalogaban de malo, de bueno. Los valores universales que propone Kardec son más un acto ético, con el fin de perfeccionar el espíritu. ¿Cuál es ese acto ético? La reencarnación. ¿Qué acto ético implica? El que corresponda según el plan de reencarnación que tenga cada persona. Esto, por supuesto, es con el fin de perfeccionar el espíritu. Recordemos que el proceso de universalización, que es justamente la integración de esos nuevos conceptos, de esas nuevas ideas que mencionamos anteriormente, y el universo como un conjunto que está sujeto a una moral que ya conocemos. Esto está en constante cambio, es adaptativo y es evolutivo. Es decir, siempre vamos a estar generando nuevas ideas, nuevos cambios, nuevos paradigmas, porque estamos en constante evolución del espíritu, porque estamos en constante evolución de la conciencia y porque estamos reencarnando constantemente. Una forma de entender esto con menos palabrerío técnico, nuestras reencarnaciones pasadas, lo que fuimos, la forma en que nos comportamos, la forma en que juzgamos a otros y que fuimos juzgados, y que ahora, si llegamos a verlo en retrospectiva, podríamos inclusive perdonar a quienes nos juzgaran y podríamos inclusive estar conscientes de que debimos actuar de otra manera o de que las cosas podían llevarse a cabo de otra manera. A eso me refiero con el universal, que es hacia donde se quiere llegar a través de la acción, a través de la toma de conciencia, de la universalización, que es tomar nuevamente esos conceptos, esos conocimientos, hacerlos parte del espíritu y generar un nuevo plan encarnatorio que va en evolución constantemente. A ver, los actos éticos son actos que exceden lógicas de la época y demandan un cambio que permita integrarlas singularmente, que permite integrar, perdón, las singularidades del espíritu. Esto supone una apertura del entendimiento y por consiguiente un cambio evolutivo. Es justamente lo que estábamos mencionando
son las pruebas que tenemos, las formas en las que decidimos reencarnar, las dificultades que esa encarnación va a tener en determinada cultura, en determinado país, con determinado idioma, con determinado cuerpo, con determinadas limitaciones. Todo eso implica una dificultad. El acto ético es justamente hacer frente a esa dificultad y generar ese cambio evolutivo, ese paso de integración de ese nuevo conocimiento al espíritu. Bueno, voy a avanzar. ¿A qué nos referimos con acto ético? Esto es lo que ya mencioné un poco anteriormente, que para entender el acto ético precisamos de comprender esa relación y la diferencia entre ética y moral. La moral es lo que ya está establecido y el acto ético es cómo nosotros hacemos frente a eso desconocido, partiendo de lo que sabemos, pero de lo que algo dentro nuestro, en nuestro espíritu, en nuestro plan encarnatorio, demanda hacer, demanda llevar a cabo. Que es desconocido porque en algún momento fue planeado, pero la ley del olvido nos hace olvidar cuál fue nuestro plan encarnatorio, justamente para ponernos a prueba y lograr conseguir ese acto ético, lograr llevar a cabo esa evolución, ese paso hacia adelante, que excede lo que ya teníamos. Es un plus, es un avanzar. Bueno, acá como dice, excede lo conocido, las acciones inscriben nuevos significados y reorganizan el universo conocido. Entendamos el universo como la conciencia del espíritu encarnatorio. Esa conciencia se comparte con todas las personas que habitan esta esfera. Y a través de las constantes encarnaciones, esos conceptos van agregándose, van cambiando y generan un nuevo paradigma, una nueva forma de vivir, una nueva moral. Termina construyéndose una nueva moral, pero esa nueva moral va a ser nuevamente cambiada constantemente, no sé hasta cuándo, pero va a seguir cambiando. A ver, pensemos hace 100 años atrás. La sociedad estaba dividida por colores de piel asociados a determinadas labores. Así es como era, así es como debía ser, y eso era lo correcto hasta ese momento. Todo un grupo de personas, todo un grupo de espíritus, de conciencias, en algún momento decidieron actuar diferente. En algún momento decidieron modificar todo eso. Y llegamos a el universal que tenemos ahora, donde entendemos que eso no es posible, pero desde ahora tenemos nuevas singularidades que se incluyen ahí y que justamente estamos en ese proceso de llevarlas a cabo, de ver cómo se incluye, de ver cómo podemos integrar estas nuevas formas del espíritu, de la espiritualidad, de entender al otro, de comprendernos y de evolucionar en conjunto como especie. A ver, acá, es decir, el acto ético inscribe nuevos significados que no representan una contrariedad a la moral. Esto es importante porque no se trata de generar un conflicto con el que piensa distinto. Se trata de exponer una idea que permite que el otro tome conciencia, que permite que el otro se habilite a entender y por cuenta propia aceptar ese cambio. No es generando, imponiendo una idea, es a través del accionar, a través de las circunstancias, hacer entender, hacernos entender algunas veces a nosotros mismos de que simplemente es necesario hacer un cambio y hacerlo de forma distinta y ver qué sale, porque la realidad es así, es que nadie tiene exactamente una respuesta ni un plan objetivo. En la reencarnación es... Pero eso también, perdóname, Sí, Lara, pero decime. eso también va en la evolución. Sí, tal cual, es Por al más que azar. vos, claro, porque por más que Sí, vos sí, quieras que el otro
entienda, te comprenda, el otro te va a comprender cuando él Hasta donde pueda pueda, evolucionar. hasta donde pueda y como pueda, Exacto, si no es inútil hablar. tal cual. Y de la misma forma para nosotros. O sea, nosotros vamos a entender lo que podamos, hasta donde podamos y de la forma que podamos. Esto es una ley que aplica a todos. De hecho, lo evolutivo también es al azar. La evolución es adaptativa. No sabemos exactamente cómo va a modificarse, qué va a ocurrir, qué cambios se van a ver, pero va a haber adaptación. Y esa adaptación que permita Ahora, ¿esa mejorar, adaptación entra en la ética o en la moral? esa adaptación ya sería moral, porque esa adaptación ya forma parte de lo que se es. Lo ético es lo que genera esa incógnita, lo que nos cuestiona. La moral es todo lo que entendemos dentro de imaginemos un tablero, un juego con normas. Las normas conocidas es lo moral. Cuando dentro de ese juego ocurren situaciones que no pueden entenderse por sí mismas con las normas establecidas y que generan ese cuestionamiento de ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo? Por ejemplo, Por ejemplo, que ocurrió en una de las clases anteriores, cuando hablábamos de víctimas y victimarios, acerca de abusos, por ejemplo, y decíamos, no, pero esta persona tiene que pagar por lo que hizo, pero ¿cómo vamos a indultar o ver desde la comprensión esta persona que está haciendo daño? Existe una estructura moral que se encarga de hacer todo lo que implicaría lo jurídico, ¿sí? Asociado a ese acto. Pero del lado ético es entender la singularidad de ese espíritu, el error que cometió y de que en algún momento debe cambiarlo en esta encarnación, en una próxima, en algún momento va a cambiarlo. Por supuesto, todo esto, lo moral, nos afecta, nos interpela porque de ninguna manera vamos a avalar esto. O sea, de ninguna manera va a haber una forma de entenderlo, avalarlo y darle un ramo de flores a aquel que haya, claro, aquel que haya agredido al otro. Cuando el espíritu está encarnado, estamos encarnados, nos manejamos con el concepto moral del entorno que tenemos y el mandato. Cuando estamos en el espacio, aparece el concepto nato de la ética, que es el conjunto de valores que vamos a través de la reencarnación sucesiva y la evolución, vamos adquiriendo y ya queden impresos en nosotros. Y para dejar algo más o menos, porque si no pareciera que todo eso queda al libre albedrío absoluto de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos las normas éticas fijadas como un faro de luz, que es los dos mandatos que marcó Jesús de Nazaret. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y dijo después de ahí, deriva todas las otras leyes, refiriéndose a todos los comportamientos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, innato. Después hacemos las cosas como queremos o como interpretamos. Eso sería la verdad universal que cada ser humano trae innato en su espíritu. La verdad universal que captamos cada uno. Claro, porque la verdad universal, sabe lo que falta todavía. No, es una verdad relativa, pero claro, cada uno tiene esa, pero una se idea. va haciendo consciente a medida que va encarnando. Sí. No. Evolucionando. Nosotros tenemos la chispa en que Dios, cuando Dios nos crea, tenemos la chispa de Él adentro, su impronta, pero en potencia. Y nos enseña que tenemos que descubrirlo nosotros. Entonces esa verdad universal la vamos a ir descubriendo a través de todo el proceso de evolución. no, esa es una verdad no dicha, pero es lo que nos impulsa a seguir. A ver, desde mi interpretación de esto, no sé si alguno la comparte,
pero esto que menciona Mario de esa chispa es justamente lo que nos impulsa a llevar a cabo esta idea del acto ético. Es lo que es esa singularidad que surge, que demanda, que necesito desde el espíritu, ¿no? No desde lo material, desde lo que entendemos en esta encarnación, sino desde nuestro plan espiritual, esa necesidad de nuestro plan espiritual de buscar una evolución. ¿Cuál es esa evolución? ¿Cómo se va a ver reflejada? Es algo sumamente singular de cada uno. Cada día nosotros nos enfrentamos con algo que es una pregunta interna. Decimos, ¿esto cómo lo manejo? Nos preguntamos esto cómo lo manejo. Nos pasa a todos, porque es parte de la vida. La moral nos plantea, nuestra y la del entorno y todo lo demás, nos plantea permanentemente cómo tengo que responder a esto. Y ahí nos impulsa esa fuerza la ética que tengamos. Buscamos la respuesta a través de la ética. Esto que, a este cuestionamiento que llegamos, que es justamente cuando surge la necesidad, pero no sabemos cómo reconocerla a veces, cómo actuar o qué hacer, justamente es una de las siguientes que es cómo podemos identificar o en qué nos podemos apoyar cuando surge estas situaciones que nos desequilibran, que nos desordenan, ¿sí? Ahí es donde tenemos la oportunidad de generar ese cambio. Ahí es donde tenemos la oportunidad de generar ese acto ético, en cómo reaccionamos ante aquello que irrumpe y que nos saca de nuestro eje. Y concuerdo con Mario en primeramente tener en cuenta de amarás a Dios y al prójimo y como a vos mismo y no matarás. Eso es una ley, que el no matarás no es ir con un cuchillo y apuñalar a alguien, no, el no matarás es justamente también el sentir enojo u odio por el otro. Eso también es una forma de matar. Esa es una forma de herir porque estás actuando desde la intención. Reconocer eso y buscar otra forma de actuar también es un acto ético. No es necesario salir con una capa y una espada para decir somos éticos o hicimos un buen cambio. Esto es algo sumamente interno. Es un trabajo de hormiga porque a través de esa toma de conciencia que hacemos individualmente es lo que se lleva a lo colectivo y es lo que permite esos cambios globales. El tomar conciencia como ser humano, como especie, como espíritu encarnado en esta esfera. Y podemos tomar también como un apoyo cuando ocurren estas situaciones los valores que promueve el libro de los espíritus, que es la caridad, siendo benevolente con todos, perdonando las imperfecciones ajenas y las nuestras también, y el perdón de las ofensas de quienes nos hacen daño, quienes nos hieren. La justicia, y entendiendo que la justicia es un acto reparador, la justicia espiritual es un acto reparador. En esta existencia terrenal, la justicia es punitiva. Y la idea es que ese sistema punitivo haga reflexionar a las personas, sin embargo, bueno, hay situaciones que no funcionan, pero en sí la idea de justicia espiritual es reparadora. La humildad, no confundir con sumisión o con pobreza, son ideas completamente distintas a la humildad, sino reconocer tus fallas, tu vulnerabilidad, quién eres como ser humano. No caer en esas ideas de grandeza o de superioridad ante otros, porque esto es un cuerpo, Esto es un cuerpo, esto es
una escena que termina, corte y viene otra. Es un ratito esto. La responsabilidad, que es reconocer que cada acto tiene sus consecuencias materiales y espirituales y somos responsables de nuestras elecciones. No sé si hace falta explicar esto, pero reconocer nuestros actos, lo que hacemos, el cómo nos afecta a nosotros y el cómo afecta a quienes nos rodean. Y la tolerancia y el respeto. Entendamos por la tolerancia como parte del aprendizaje. Aprendemos a través de la diversidad de opiniones. Y si aquello que el otro cree o hace nos molesta, es más asunto nuestro que del otro esa molestia. Esto es importante porque muchas veces nos enfocamos en, pero ¿viste lo que fulano dijo? Y lo dijo fulano. A que te molestes a vos, fíjate por qué te molesta a vos. Lo está diciendo fulano y es asunto de fulano, ¿no? En esto me gusta decir la frase de utilizar el dolor como brújula, porque es como que donde te duele, y fíjate por qué te duele. Cuando vas al médico, te duele acá, bueno, hacete ver por qué te dolió eso que el otro dijo o hizo. Porque la responsabilidad tuya es no con lo que dijo, sino con por qué sentiste eso que el otro dijo y cómo lo sentiste. ¿Qué fibra toca? ¿Qué fibra toca? Tal cual. Es como que, ¿por qué te dolió? A ver, ¿qué sensibilidad hay ahí que te dolió? Es muy común ahora en las redes, por ejemplo, que uno pone estados y hay personas que después me ha pasado, ¿no? Que te contestan y vos decís, yo lo puse porque me gustó la frase, Sí, pero perdón. no era para nadie. Discúlpame. Pero bueno, claro, pero ¿por qué el reclamo? O sea, ¿qué fibra te tocó? ¿No? Tal cual, es así. Que a veces una también cae en eso, ¿eh? No es como que, yo dije y se atacó, Sí, sí. no. O sea, esto es para todos. Esto es un ida y vuelta, Sí, sí. tanto con el otro como con uno mismo. Y acá quiero volver a esta, que es entendiendo ya lo que implica el acto ético, lo que entendemos como ética y como moral. ¿Recuerdas algún acto ético o algo que determinó un antes y un después en la historia? Yo decidí colocar 3 ejemplos muy superficialmente. El primero creo que fue la resurrección de Cristo, que fue la prueba existente de la vida después de la muerte y el acto ético como una muestra de perdón. Y que aún lo sigue siendo, porque creo que aún tenemos lamentablemente esa idea de cielo, de infierno, de condena, de castigo. Y no es esa la verdad. La verdad es aprendizaje y evolución. El trabajo investigativo de Allan Kardec para inscribir la existencia del mundo espiritual como hecho científico y aún no completamente universalizado, es decir, aún no completamente aprendido, porque, bueno, es necesario primero divulgar y que cada quien pueda de eso de que se divulga recolectar lo que entienda. Y a partir de allí es que se va integrando. Y los movimientos sociales que abolieron la esclavitud, por ejemplo, apelando a la especie humana por encima de una raza o un color de piel. Esto también generó un cambio, fueron actos éticos que transformaron la moral hasta ese momento. No sé si ustedes recuerdan otros, ¿les viene a la mente alguno? ¿No? Bueno, bienvenidos. Gandhi, por ejemplo. No sé mucho de Gandhi, pero Y compartiéndoslo. Gandhi fue líder de la paz, ya todo lo que él hacía sin violencia. Eso es importante porque vos decís algo que demarca y es sin violencia. Y es justamente la no confrontación.
Desde la educación, porque él educó a sus conciudadanos de que ellos también podían hacer las mismas cosas que Inglaterra en esa época le imponía, como que ellos no podían hacerlo, sino que tenían que depender de Inglaterra. Desde la educación y apelando a una verdad. Por ejemplo, acá, Allan Kardec hizo su trabajo apelando a una verdad, que fue el contacto con el mundo espiritual y el conocimiento que el mundo espiritual le dio. Cristo apeló a una verdad, que fue la palabra de su Padre y la promesa de la resurrección, del perdón. Y los movimientos sociales, al igual que Gandhi, también apelaron a una verdad universal. La capacidad de poder lograr lo mismo. Y de que por qué para nosotros tiene que ser distinto si somos humanos, si somos lo mismo. O sea, no es solamente el acto ético de transformación y de decisión personal, sino es el cómo apelamos nosotros a eso, en qué nos basamos para accionar. Por eso justamente quería mostrar estos ejemplos que son los valores que propone Kardec, porque nos permiten apoyarnos en ellos como una verdad para poder accionar, para tomar una decisión desde allí. Es eso lo que se entiende como acto ético, no es como, no, porque la ley dice tal cosa, no, es que es una verdad esto, o sea, es la caridad, siendo benevolente con todos. ¿Cuál es la mentira en esto? La justicia espiritual como un acto reparador, ¿dónde está la mentira? Es algo universal, es algo que nos engloba a todos. Esto. Y creo que ya estamos llegando al final, que es una moral sin ética es dogmática. ¿Qué quiere decir? Dogmático es algo que no se cuestiona, que está impuesto, que no hay forma de cambiarlo y eso es lo que es. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. Y lo tenés que aceptar. Y lo tenés que aceptar. Los dogmas no representan cambio. Sin cambio no hay avances. Y sin avances no hay evolución. La propuesta del espiritismo implica una moral universal, que es abierta al cambio, orientada a la evolución del espíritu. Y la ética espírita implica tus propias acciones, implica tu evolución interior y con ella la transformación de nuestro universo, de esta esfera. Eso fue todo. Si hay alguna pregunta. Y sí, hace referencia, me recuerda algo que dijo Gandhi, que dice que si vos, que todos tenemos luz, todos somos luz, y que si vos adquirís más luz, vas a iluminar, si sos un alma iluminada, vas a iluminar a muchas almas en tu camino. Eso es lo que él hacía. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Todos tenemos luz porque en definitiva estamos vivos y tenemos ese soplo de vida, esa chispa que mencionó Mario. Vos tenés el interruptor, encendela. Pero estamos hablando de la luz que cada uno lleva con su conocimiento y lo que puede brindar al otro. Por eso, en lo que se pueda, en la manera que puedas, con los recursos que puedas, con los recursos que tengas, encende el interruptor, transmití esa luz. ¿De qué formas? Ya vimos varios ejemplos. La justicia espiritual, la caridad, el perdón, la humildad, pero buscar ejercitar eso, canalizarlo por allí. Mira, yo creo que
estoy de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? Pero en el planeta Tierra tenemos todos una faja evolutiva, que estamos todos en el mismo nivel, más aproximadamente. Pero cada uno de nosotros tiene una faceta más pulida que el otro. Entonces estamos interrelacionados, chocándonos un poco a veces, aprendiendo los unos de los otros, porque de esa manera vamos aligerando nuestro pulimiento en ese proceso de evolución, y a medida que alcanzamos más, una faceta más de evolución, vamos teniendo más luz. Es como que todos somos lamparitas, pero en alguna medida vamos camino a ser un sol. Para llegar a eso nos falta, así que no se asusten, que no vamos a iluminar nada. Pero guardemos algo si se corta la luz, ¿no? Es así. Entonces, Sí, toda la evolución depende del vecino también. Y cuando el vecino me hace algo, vos lo dijiste recién, el compañero de camino, digamos, nos hace algo, en la medida que pensemos qué tenemos nosotros que ver con la carga, por qué tenemos la consecuencia de esa agresión, entonces tenemos que entender qué tenemos que cambiar en nosotros. Y ahí viene la evolución nuestra, el pulimiento, desprendernos, como nos enseñaba Jesús también. Pero a su vez, volviendo a las consecuencias de la moral social que tenemos que tener, si el vecino nos hizo algo malo, punible, tenemos que buscar la forma de que en esa comunidad eso no suceda más. claro. Cosa que también nos cuesta, porque hay muchas personas con una moral muy baja y están en distintos aspectos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un amigo que ya no está acá, que cuando uno decía, ¿qué vas a votar? Al menos malo, te decía. ¿Por qué? Suena lógico, Claro, tomando en cuenta las opciones. buscaste el menos mal y votarlo, porque todos tenemos facetas en toda nuestra vida cotidiana, que tenemos los más y los menos. Hay algo que también está bueno comprender con esto de cuando el otro hiere, ¿no? Cuando el otro daña en serio. Y es que las dinámicas que están establecidas en esta vida van a van a generar las consecuencias correspondientes a lo que la persona hizo. ¿A qué me refiero con estas dinámicas? Si una persona mató a alguien, si una persona violó a alguien, si una persona robó, hizo determinada cuestión, iba a ser juzgado acá, en esta existencia. Y en el mundo espiritual se buscará la manera para reparar eso que hizo. Pero nuestro trabajo, a veces es bastante difícil, es perdonar al otro, a pesar de que nos duela, a pesar de que recordar cosas a veces nos hace llorar inclusive. Pero perdonar al otro no implica dejar la puerta abierta para que lo vuelva a hacer. Es perdonar y cuidarte porque ya sabes la naturaleza que lamentablemente ese espíritu tiene hasta ahora. Después en otra vida lo repararemos, esperemos que sea distinto, esperemos que sea menos malo, como dice Mario, pero, pero es eso, es perdonar al otro y que no se confunda con esto que creo que también es un texto bíblico, ¿no? Poner la otra mejilla. No es poner la otra mejilla para que nos den otra cachetada. Sí, sí. Perdonar es olvidar. No. Lo podés recordar. Si lo olvidas, mucho mejor, pero olvidar. Sí, si lo olvidás, maravilloso. Dichosa vos. Pero no puedes olvidar. Si sabemos que en el perispíritu se graba toda la información y no se borra jamás. perdonar implica un acto de sanar. Y sanar es que te deje de doler. Pero podés sublimizar ese recuerdo.
Claro, a tal punto, pero eso es lo que tiene de Que bueno. cuando te acuerdes no te duele. exactamente, y cuando veas a la persona, ya esté está. en un grado tal de evolución que es un compañero más. Que no sientas la necesidad de desquite y de replicar ese daño que te han hecho. Yo creo que ese es un nivel de perdón que, No, eso. discúlpame, es bastante elevado, dependiendo de lo que hayamos vivido cada quien, ¿no? Pero es bastante elevado, pero es eso, es que te